Vamos a iniciar nuestro análisis de este 17 de julio del año 2013. Un tema que se está volviendo cada vez más impactante es el de los acontecimientos políticos en Egipto. Apenas hará un año, la sociedad mundial veía con simpatía las manifestaciones en la Plaza Tahrir y se aplaudía a los jóvenes que pedían la caída del régimen de Mubarak, un régimen militar, un régimen de línea autoritaria que tenía ya un buen número de años en el poder y que, a decir de los manifestantes, no quería abrir un periodo de elecciones que verdaderamente le dieran a la sociedad la oportunidad de lograr cambios significativos en el país. Como se recuerda, las manifestaciones de protesta se iniciaron en Túnez, de Túnez se instalaron en Egipto, de Egipto se corrieron a Libia, de Libia se proyectaron a Túnez, de Túnez nuevamente rebotó el asunto a Argelia, de Argelia rebotó a Marruecos, y en todos estos acontecimientos, en donde parecía haber toda una sociedad en efervescencia exigiendo el establecimiento, la creación de un verdadero régimen democrático, los analistas del mundo occidental se sumaron a los aplausos para los manifestantes y de entonces para acá, con las categorías que se utilizan en el mundo occidental, se ha pretendido revisar los acontecimientos del norte de África y en las últimas semanas ha venido a presentarse una situación que ha convulsionado por una parte más el área y por otro confundido más los principios, porque el gobierno que había resultado electo de Morsi resulta que ahora ha sido destituido por un gobierno militar que se ha adueñado del poder en Egipto. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se están produciendo estos fenómenos? En primer lugar, me parece que los analistas han descubierto que las variables que para ellos son indispensables en el orden del análisis político no son las variables que se pueden medir y se pueden conocer en el mundo musulmán. Los analistas del mundo occidental cometieron una primera pifia, una pifia muy significativa, cuando supusieron que la sociedad tunecina, libia, egipcia, argelina, marroquí, era partidaria la sociedad de la democracia. Y aquí hay un tema que es capital para entender realmente lo que está ocurriendo al interior de estos países. En el mundo musulmán no existe una cultura democrática. El mundo musulmán no tiene, ni en sus orígenes, ni en su momento de apogeo y gloria, la presencia de un pensamiento o de un tipo de gobierno que pudiera semejar el tema de la democracia implementada, tal vez a su manera, pero aceptada como
el modelo a seguir. Desde los orígenes del pueblo musulmán, desde los orígenes, ha sido un pueblo que se ha orientado, que ha aceptado con facilidad la existencia de caudillos militares, ha aceptado la existencia de líderes religiosos, y durante la época dorada del mundo musulmán, en el momento en el que el mundo musulmán era realmente el representativo de una cultura que había avanzado de manera considerable frente a la cultura del mundo cristiano y a la cultura del mundo judío, que se habían quedado atrás de los musulmanes en este momento de esplendor, cuando aparecen los grandes matemáticos, cuando aparecen los grandes astrónomos, cuando aparecen los filósofos, cuando aparecen los poetas del mundo musulmán. El modelo de gobierno es el modelo de los califatos. El califa es un personaje sui generis, un personaje muy particular y peculiar del mundo musulmán. El califa era una especie de personalidad autónoma frente a los representantes del poder religioso, los mulás, y frente al pueblo. Él era el encargado de asesorar, era el encargado de apoyar, era el encargado de promover la aparición de las madrasas, que eran las universidades. Y en estas madrasas se comenzaba a estudiar la medicina, se comenzaba a estudiar la astronomía, se comenzaba a estudiar la geografía, es decir, se abrían al mundo de las ciencias, y durante un periodo que es bastante importante en la historia de la sociedad del mundo mediterráneo, los musulmanes se convirtieron en los representativos del desarrollo, el crecimiento y la profundidad de su cultura. Cuando se viene abajo el modelo de los califatos y regresa el poder al mundo religioso y surgen entonces los líderes que son sobre todo representantes de la religión, se inicia una etapa diferente del mundo musulmán en la que aparece la figura del sultán, que es el encargado de resolver los problemas del mundo religioso de los musulmanes del mundo entero. A él recurrían los chiitas, recurrían los sunitas, recurrían los wahabitas, no, porque los wahabitas desde que surgieron en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, fueron rebeldes a toda autoridad religiosa. Pero los sunitas y los chiitas consultaban al sultán, que tenía el título de sultán de la sublime puerta, es decir, era como el papa del mundo musulmán. Para esa época, el mundo musulmán había comenzado a abandonar en forma creciente la fundación de las madrasas, de las universidades musulmanas. Se habían restringido los estudios sobre medicina, se habían restringido los estudios sobre la astronomía y sobre las ciencias en general, y todo eso comenzaba a consolidar bloques de creyentes musulmanes que estaban dispuestos a hacer sentir su presencia en el escenario, pero que a su vez estos personajes tenían una visión que estaba basada fundamentalmente en las ashuras del Corán.
En estas condiciones permanecerá el mundo musulmán de la caída de Constantinopla en manos de los turcos, estamos hablando de 1450, a 1920, que es cuando el mundo musulmán pierde la Sublime Puerta porque Estados Unidos favorece la secularización del poder político en Turquía, desaparece la figura del sultán, desaparece la figura de la Sublime Puerta, y desde entonces hasta nuestros días, 1920 para acá, ya va a ser 100 años, el fundamentalismo se adueña del mundo musulmán. Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, tienen, a diferencia de otros territorios del mundo musulmán, la injerencia de las potencias occidentales. Francia e Inglaterra se disputan Egipto. Los franceses se adueñan de Túnez, los franceses se adueñan de Argelia, los franceses y los españoles se adueñan del Marruecos. Y esto hace que en un lapso que va de 1925, cuando terminan de elaborarse los tratados de Locarno, de Sèvres, de San Remo y de Lausanne, que son los tratados en donde se desmantela el imperio turco, y claro, los que quedan heredando los territorios son los que los repartieron, Francia e Inglaterra, que en 1916 habían firmado el Tratado de Sykes-Picot, que les dejaba a ellos el control absoluto de esta zona. La presencia de ingleses y franceses en el territorio provoca la aparición de un fenómeno que decíamos es capital para entender lo que está pasando. Hay una élite del mundo egipcio, una élite del mundo tunecino, una élite del mundo argelino, una élite de todos estos territorios que fue halagada por el mundo de los imperialismos, y los ingleses le dieron todo tipo de facilidades a los hijos de los dirigentes del mundo musulmán para que se educaran en Inglaterra. Lo mismo hizo Francia, lo mismo hizo España, y el resultado de esto fue que un núcleo elitista de estas sociedades musulmanas, siguiendo la religión musulmana, es decir, ellos no se convirtieron al cristianismo, se mantuvieron musulmanes, pero estudiaron, aceptaron y pensaron en las instituciones políticas del mundo occidental como una meta que ellos podrían tener en su territorio. Si uno lee la biografía de Gandhi, lo primero que llama la atención es ver que Gandhi fue a estudiar a Inglaterra precisamente para conocer las instituciones inglesas, para saber cómo funcionaba el Parlamento, para saber cómo funcionaban los partidos. En la India, musulmanes e hinduistas se pusieron de acuerdo en la creación del Partido del Congreso, que finalmente sería el eje político en torno al cual la sociedad multiétnica y multirreligiosa de la India intentó plantearle a los ingleses el desafío para lograr su plenitud y autonomía. En Egipto, la aristocracia del mundo egipcio, que no es de origen árabe, sino es de origen albanés, son albaneses. Los Mohamed Ali, el fundador de Egipto, el hombre que sustrae este territorio del dominio de los turcos y lo vuelve autónomo,
era albanés. Esta dinastía de albaneses, con su corte de seguidores, van a aceptar muchas de estas ofertas de inculturación de los jóvenes en el mundo europeo. Y entonces las familias mandaban a los jovencitos a que se educaran, a que aprendieran, a que desarrollaran su visión política en el mundo británico o en el mundo francés o en el mundo español, y resultaba que sobre todo los que iban al mundo francés y el mundo inglés regresaban diciendo, pues nosotros queremos algo como lo que vimos allá, es decir, queremos un parlamento, queremos partidos políticos, y eso provoca al interior de la sociedad una tensión en la que los grupos nacionalistas árabes, cuyo nacionalismo es fundamentalmente religioso, el argelino líder de los movimientos nacionalistas, personaje que yo conocí aquí en México, era por encima de cualquier otra cosa un musulmán antes que un argelino. Hussein Triki decía que la columna vertebral de la resistencia contra el imperialismo europeo no era la defensa de la nacionalidad de los tunecinos, de los argelinos, de los marroquíes o de los egipcios, sino era la defensa de los principios religiosos. Esta visión del mundo religioso choca con las élites que se han venido acercando al mundo inglés o al mundo francés en la vertiente de la participación democrática, produciéndose un fenómeno en Egipto, en Túnez, en Argelia, que va a cambiar la historia de estos países. Los europeos, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a favorecer a los que habían ido a educarse a Inglaterra o a Francia. Les comenzaron a dar puestos, les comenzaron a dar posiciones políticas importantes. De hecho, los ingleses abrieron el surgimiento de los primeros partidos políticos en Egipto. Apareció el primer partido político en Egipto, pero los egipcios que se alinearon detrás de esta postura fueron los seguidores de la idea de occidentalizar el mundo musulmán. La dinastía de los albaneses, que tiene como último monarca a un hombre que se había educado en Egipto y en el que la sociedad inglesa y la sociedad occidentalizada egipcia había centrado sus esperanzas, el rey Farouk. El hombre, en la medida en la que acumulaba kilos sobre su anatomía y llegó a ser un personaje terriblemente gordo, en esa misma medida fue perdiendo sus compromisos, fue perdiendo su simpatía con la gente, fue volviéndose cada vez más ambicioso, cada vez más lujurioso. Y el personaje que cuando llega a tomar el poder en Egipto parecía como el hombre ideal para darle el gran salto en Egipto, por sus vicios y sus problemas, acaba siendo derrocado por los militares en un golpe de Estado. De entonces para nuestros días, Egipto ha tenido cambios no por elecciones, sino por golpes militares. Es decir, a los egipcios,
un relevo de un gobierno por militares nunca les ha parecido algo ni extraño, ni reprobable, ni discutible, sino por el contrario les ha parecido una forma natural, normal de hacer el tránsito de un sistema a otro, sobre todo cuando el modelo de tipo democrático que se había querido implementar, pues resulta que no ha venido a dar los resultados que se pensaba. En una sociedad en la que la democracia no es parte de su cultura, la inmediata conclusión que sacamos es que si no son democráticos culturalmente hablando, los valores y principios de la democracia no son los que les llevan a evaluar si se va bien o se va mal en la sociedad. A ellos lo que les sirve de referencia para considerar que un modelo de gobierno es mejor que otro es el apego del gobernante a las ashuras del Corán o el apego del gobernante a las manifestaciones de la cultura musulmana. Es decir, que en la medida en la que el personaje está más identificado con la cultura religiosa musulmana, se piensa que es el personaje que está más cerca de lo que se le puede exigir y pedir a un gobernante. En Egipto, el rey Farouk será desplazado por los militares que tienen un régimen al principio que intenta ser abierto, que tiene incluso un poco la tentación republicana de fundar algún partido. Este será sustituido por el gran líder del mundo musulmán en Egipto del siglo XX, que es Gamal Abdel Nasser. Nosotros lo conocemos como Nasser, el apellido es Nasser. Gamal Abdel Nasser crea por primera vez un proyecto del mundo musulmán desde la perspectiva geopolítica y propone la fundación de la República Árabe Unida, la RAU, y él propicia la fundación del único partido político que existe en toda la zona del Medio Oriente, el Baas, partido que se proyectó desde Egipto hacia Líbano, de Líbano a Siria y de Siria a Irak, creándose una zona de influencia del baasismo que todavía hoy sigue vigente. Saddam Hussein, el personaje tan controvertido del mundo iraquí, era uno de los fundadores del partido Baas en Irak. De la misma manera que los seguidores de este partido intentarán crear la democracia libanesa, que es el único ejemplo exitoso en el mundo del Medio Oriente en donde los esquemas democráticos han funcionado, habían funcionado, porque en este momento se están viniendo abajo. Funcionaron porque a través de una labor verdaderamente asombrosa de Monseñor Meucci, que era el líder de la iglesia maronita en Líbano, se logra un acuerdo con el mundo musulmán en el que el presidente del país será siempre musulmán y el primer ministro será siempre cristiano. De esta manera, una comunidad que en el momento en el que se firmó este pacto tenía casi igualdad de número, eran el mismo número de cristianos maronitas que el mismo número de musulmanes. Entonces el modelo sonaba bien, funcionó exitosamente
hasta la intervención de la Organización de Liberación Palestina en los asuntos del Líbano, que fue lo que vino a poner al país de cabeza, pero este modelo se convirtió como en el escaparate que se les enseñaba a los pueblos musulmanes, diciéndoles: ustedes que siempre han dicho que el mundo musulmán no puede ser democrático, miren a un pueblo musulmán que es el pueblo del Líbano, que vive no solamente en armonía, sino que además tiene el ingreso anual per cápita más elevado de toda la región. Tienen recursos extraordinarios para llevar a cabo toda una serie de obras de acercamiento con los grupos menos favorecidos de la sociedad. Y la capital, la ciudad de Beirut, acabó convertida, decían, en el París del Medio Oriente, porque las grandes inversiones, los recursos económicos significativos habían venido a asentarse en esta región que había crecido de manera considerable. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué dijo el mundo musulmán? ¿El mundo musulmán aplaudió y dijo adelante? No, el mundo musulmán dijo: eso es una trampa del mundo imperialista y por lo tanto nosotros no lo aceptamos. El propio Gamal Abdel Nasser, que al principio era tan propicio a este modelo, se resfrió del mismo y se aisló, y solamente las élites occidentalizadas que habían en los países del norte de África vieron lo que estaba ocurriendo en Líbano con entusiasmo, pensando en la creación de un modelo semejante. ¿Quiénes eran a principios del año pasado los asistentes a la plaza de Tahrir? ¿Quiénes iban a la plaza de Tahrir? A la plaza de Tahrir iban los hermanos musulmanes pidiendo la caída de Mubarak. A la plaza de Tahrir iban los seguidores del movimiento chiita o del movimiento sunita, y la respuesta es no en el número más representativo. Había algunos que iban de ellos, pero el grupo dominante era el grupo de jóvenes pertenecientes a la élite occidentalizada de Egipto, que es la que ha insistido una y otra vez en la necesidad de Egipto de dar un brinco que pase de la Edad Media a la posmodernidad a través de un sistema político semejante al de Líbano, en el que se podrían tener acuerdos significativos con las comunidades cristianas que hay en Egipto, y de esa manera integrar un bloque que fuera enseñando a la sociedad egipcia los valores de la democracia. Pero estamos hablando de la élite de la sociedad. Los entusiastas jóvenes que participaron en las reuniones en la plaza del Tahrir llaman y convocan a que se venga abajo el gobierno de Mubarak. Y en ese momento, como Mubarak había sido un represor de los grupos sunitas y chiitas, para evitar los conflictos entre ellos, los había tratado con una política de represión muy aguda, se encontró Mubarak con que sunitas y chiitas se sumaban a la propuesta de la élite occidentalizada que estaba llamando a un cambio en el poder. Los periodistas y los políticos occidentales hicieron entrevistas, y a mí me tocó ver varias de ellas en la CNN,
las entrevistas no eran con la gente del pueblo, las entrevistas eran con esta élite occidentalizada que decía el ideal del país es alcanzar las categorías del mundo democrático, necesitamos un parlamento, necesitamos partidos políticos que realmente compitan, pero cuando se invita a la sociedad a votar, la sociedad vota por los hermanos musulmanes. La mayoría de la sociedad egipcia, cuando se le da la oportunidad de expresar su opinión, no dice yo quiero el modelo democrático que funcionó en Líbano, sino lo que la sociedad dice es quiero que el fundamentalismo musulmán se imponga en este país, no quiero ver mujeres con la cara destapada, no quiero ver mujeres en la universidad, no quiero ver mujeres manejando automóvil, que es lo que hace la élite occidentalizada de Egipto, de Argelia, de Túnez, de Marruecos, ante el enojo de los fundamentalistas que sienten esto como bofetada en el rostro y que cuando se les invita a participar frente a las propuestas de la élite de acercarse a las instituciones del mundo occidental y rescatar los valores de la representatividad, la respuesta es no nos interesa ese modelo. Si nos dan a elegir, elegiremos lo que hicieron con Morsi, elegiremos a alguien que represente la línea de los hermanos musulmanes. Es verdad que Morsi no ha manifestado ni manifestó una actitud fundamentalista, eso también es cierto, lo que habla de que aún dentro de estos grupos de los hermanos musulmanes pudiéramos encontrar un ala moderada y un ala radical. Morsi está en la línea de la línea moderada, pero los hermanos musulmanes comenzaron a proponer a Morsi toda una serie de reformas al interior de Egipto, cuyo resultado sería la desaparición de todas las libertades que la sociedad tiene desde 1950 a la fecha y que han permitido a esta élite seguir teniendo su representatividad por una parte y por otro el seguir siendo un grupo influyente en la comunidad. Esto es lo que los hermanos musulmanes no quieren. Los hermanos musulmanes quieren desaparecer esta situación y al mismo tiempo los hermanos musulmanes están reviviendo una viejísima disputa, un enfrentamiento que tiene muchos años entre los árabes y los egipcios. Y yo les aseguro que si ustedes dicen esto delante de algunos grupos sociales, las personas van a decir, ¿no es lo mismo egipcio que árabe? Y la respuesta es no. Los egipcios son los seguidores de la antigua cultura y civilización que fue arrasada por los árabes, pero que es rescatada por los que siguen añorando la época de oro del mundo egipcio antes de la presencia de los musulmanes. Y del otro lado están los musulmanes que se adueñaron de Egipto y después de haberse adueñado de Egipto han tratado de borrar, han tratado de hacer a un lado las representaciones de la cultura egipcia. Es un dato importante el saber que Gamal Abdel Nasser aceptó la construcción de la presa de Asuán, una presa gigantesca que además no ha servido más que para obstaculizar el riego natural que hace el río Nilo
cuando se desborda, y por lo tanto ha creado problemas en la agricultura egipcia. Él aceptó crear esta presa por una razón: destruía la mayor parte de los templos más significativos del mundo egipcio. El templo gigantesco de Abu Simbel fue incluso rescatado parcialmente por una comisión integrada por las Naciones Unidas, por la Organización de la Defensa de los Bienes Culturales, Patrimonio de la Humanidad, y se recortaron las enormes figuras de la portada del templo y se rescataron, y se hizo una construcción que se parece a lo que era el templo de Abu Simbel en su entrada, pero el templo quedó bajo las aguas de la presa del lago Nasser, como se llama ahora el lago Nasser. Y con esto Gamal Abdel Nasser señalaba lo que pensaba de la cultura egipcia. Él pensaba que la cultura egipcia debería desaparecer porque no está en el Corán, y como no está en el Corán no tiene derecho a aparecer. Cuando se produjo la invasión de los musulmanes a Egipto, el general que comandaba a los musulmanes se adueñó de la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande del mundo, y además era una biblioteca en la que se encontraban los elementos culturales que explicaban la historia de muchos de los pueblos del Medio Oriente. El general preguntó a sus superiores: ¿qué hago con la biblioteca? La respuesta es: si los libros no están inspirados en el Corán, quémalos. Y si están inspirados en el Corán, quémalos también, porque lo único que para nosotros tiene valor es el Corán. Y entonces destruyeron la biblioteca de Alejandría, que ya había sido una vez incendiada por los romanos, por Marco Antonio. Había incendiado una parte de la biblioteca. Luego los cristianos radicales de Alejandría habían quemado otra parte de la biblioteca, y aún así seguía siendo una biblioteca muy importante. Los musulmanes destruyeron uno de los acervos culturales más importantes del mundo del Medio Oriente, porque no había sido inspirado por Mahoma. Esta visión del mundo musulmán es la visión de los fundamentalismos, la visión del fundamentalismo que finalmente es el que ha predominado en el escenario. Ahora, en el momento en el que se produce un golpe de Estado de los militares en contra del gobierno de Morsi, que había sido electo por los hermanos musulmanes, vuelve a presentarse el gran dilema y la gran controversia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mundo de los egipcios? Los egipcios deben adoptar las instituciones del mundo occidental, la Constitución, los partidos, el Parlamento y todo lo que se deriva de estas fórmulas de representación social, o bien Egipto debe tirar a la basura esto y decir: como nosotros no somos occidentales, que es el argumento de los hermanos musulmanes, no tenemos por qué seguir las instancias y las instituciones del mundo occidental. Si ustedes recuerdan de
de los movimientos de independencia que se comenzaron a gestar allá en los años 50, 60 del siglo XX en todo el mundo, como una reacción frente a los imperios que entraban en su ocaso, ustedes verán que en la India se estableció un gobierno independiente que tiene partidos políticos, tiene parlamento, tiene constitución, es decir, se hicieron independientes, pero siguen teniendo un lazo de unidad muy intenso con el mundo occidental por sus instituciones. Si ustedes revisan en el África cómo han quedado constituidos los países independientes, los países exitosos del África hoy son países que tienen constitución, tienen parlamento, tienen partidos políticos, y esto es lo que les da estabilidad y solidez. Los países comunistas, China, Vietnam, Corea del Norte, mantienen modelos autoritarios que son los que les dan viabilidad, pero sin duda son lugares en donde los grandes cambios de la posmodernidad están comenzando a producir sus primeros efectos. China está ahora, como decíamos en uno de nuestros análisis anteriores, atravesada en medio del crecimiento extraordinario de sus ciudades escaparate y el retraso monumental de amplísimos sectores de la sociedad que viven todavía una economía de supervivencia. Las instituciones del mundo chino son instituciones que resultan una especie de parodia del Parlamento europeo, porque el Consejo del Partido Comunista Chino está gobernado por 150 y tantas personas que son las que en realidad tienen no solamente voz, sino tienen voto, mientras muchísimos de los delegados a este Congreso del Partido Comunista tienen voz, pero no tienen voto. Es decir, los dejan hablar, pero a la hora de votar solamente son 150 y tantas personas las que toman la decisión. El modelo no es democrático, el modelo sigue siendo el de la dictadura pensada para la primera etapa del marxismo. ¿Qué van a hacer los egipcios en este momento? Por lo pronto, las potencias occidentales, como siempre, leyendo las cosas a través de los occidentalizados y no de la sociedad en su conjunto, están proponiendo ayudar a los hermanos musulmanes para que los hermanos musulmanes tiren al régimen de los militares. Esto, desde la lógica y la perspectiva del mundo occidental, pareciera muy aceptable. Lo que pasa es que si los europeos hacen esto, los europeos van a alimentar el surgimiento de un bloque fundamentalista de tal magnitud y de tal proyección que después ellos mismos no van a ser capaces de refrenar los efectos de esta decisión. El escenario, como les decía al principio, es confuso, es violento. Los militares han respondido disparándole a la multitud con efectos malísimos. Sabemos que los ejércitos del mundo del Medio Oriente se han caracterizado siempre por ser particularmente violentos y poco reflexivos, y al mismo tiempo sabemos, cuando conocemos con más o menos detalle la realidad del mundo de Egipto en este caso, pues nosotros sabemos que las minorías occidentalizadas son eso, minorías, que no representan a sectores vastos de la sociedad, que no resuelven
el conflicto interno de sunitas y chiitas y de wahabitas, porque en Egipto este es un problema que está presente, que tampoco resuelven el conflicto entre egipcios y musulmanes que sigue latente. Con esta reflexión creo que nos damos cuenta de que a veces hacemos las cuentas alegres de lo que ocurre en otros lugares porque les imponemos nuestras categorías y les imponemos nuestros métodos de análisis que están basados en principios y en valores del mundo occidental, pero que para el mundo musulmán resultan no solamente extraños, sino en muchos casos incluso resultan reprobables. Mientras en la mayoría de las constituciones del mundo occidental hoy uno de los temas capitales que está registrado ahí es el derecho de las mujeres a la igualdad en todos los campos, eso en el mundo musulmán es una especie de blasfemia que solamente los réprobos se atreverían a señalar. Entre las entrevistas que han estado pasando en los últimos días, a mí me llamó mucho la atención y me impresionó una chiquilla, una muchacha que tiene 15 años, que fue golpeada y pateada por sus compañeros que no quieren una mujer en su clase, porque las mujeres no tienen ningún derecho en Egipto. Y esto que sucede en una de las poblaciones cercanas a Alejandría nos habla de lo que piensan los sectores populares egipcios respecto a los modelos democráticos. La situación de Egipto y del norte de África es una situación que se complica cada vez más, y lo más grave es que quienes podrían ayudar, quienes realmente podrían servir de intermediarios, ya tomaron bando, y al tomar bando están descalificando a la élite egipcia que busca un cambio hacia formas más aceptables de libertad en el país, y está provocando por reacción el fortalecimiento de los grupos fundamentalistas, que son los que en este momento parece que pueden levantarse con una victoria a su favor, ya que acaba de ocurrir un enfrentamiento entre los seguidores de los hermanos musulmanes y los militares que tomaron el poder, y esto ha puesto al mundo europeo totalmente en contra de los militares. Creo que el tema no está agotado, que si los fundamentalistas logran quitar a los militares, eso no significará que todo regrese a la tranquilidad, porque el reclamo de la plaza de Tahrir de los principios del año 2012 no se cumple con el triunfo de los hermanos musulmanes. Yo diría, al contrario, sería una derrota de lo que se pidió en los primeros meses del 2012, lo que está a punto de ocurrir en este momento. Por último, sobre el tema de la política a nivel nacional, creo que el tema de las elecciones ha llegado finalmente a su desenlace, y lo que particularmente llama la atención es el hecho de que se esté manejando el triunfo del Partido Acción Nacional y la coalición que formó en el estado de Puebla y la que formó en el estado de Baja California, se esté manejando no como un triunfo del Partido Acción Nacional, sino como una concertación
de parte de los priistas, creándose aquí una imagen que no corresponde a la realidad, en donde el único partido que sí gana es el PRI y todos los demás cuando ganan no es que ganen, sino es que se los regalan, porque en este país solamente el PRI gana las elecciones. El balance del proceso electoral, como ya habíamos dicho en la semana pasada, sigue presentando como el partido que tuvo mejores espacios al Partido Acción Nacional, el partido que gobierna alcanza también posiciones importantes, y el Partido de la Revolución Democrática, decíamos, es el que sale más mal parado en medio de este escenario en el que la sociedad comienza a preguntarse cuál de los partidos representa realmente a una izquierda que tenga viabilidad. El partido de Andrés Manuel López Obrador, el Grupo Morena, o el Partido de la Revolución Democrática, ¿cuál de los dos? Y esto, en primer lugar, está provocando una fractura al interior de la izquierda, porque en el proceso actual se pudo apreciar que el PRD descendió en votación de manera significativa, y esto ocurre porque muchos de los seguidores del PRD están ahora con el Grupo Morena, y el Grupo Morena no lanzó candidatos en los procesos electorales. La situación del presidente Enrique Peña Nieto es también motivo de discusión entre los analistas, mientras algunos consideran que el régimen del presidente está logrando un propósito muy importante, que es el acercar a los partidos a un acuerdo en el Pacto por México, cosa que a mí me parece que es muy valiosa. Otros dicen que las encuestas que se levantaron inmediatamente después de la realización de las elecciones califican la sociedad al presidente con 5 de calificación, y 5 de calificación en los primeros 6 meses después de un bono democrático verdaderamente significativo del mes de diciembre. Creo que si están bien hechas las encuestas, es un golpe muy fuerte a la figura presidencial. Salen mejor calificados en el escenario Videgaray como el hombre que parece tener más visión en el tema de la economía, y sale con malas calificaciones Choaifet, porque el proyecto educativo que el propio Choaifet manejó como el eje a partir del cual debería desarrollarse el resto del programa, pues resulta que no solo no ha podido consolidarse, sino que la última noticia que tenemos es que la coordinadora de maestros está en la línea de crear una confrontación abierta con la reforma educativa que se está proponiendo en el Plan por México, y esto sin duda va a crear todavía innumerables conflictos y problemas. No cabe duda que es muy triste que en un escenario democrático se hable de que los resultados electorales son negociados por un acuerdo entre los partidos. Esto es una pésima imagen que se manda hacia la sociedad civil, porque la sociedad civil está confiada en que los triunfos se logran con votos, mientras pareciera que los triunfos, según pretenden anunciar
los representantes de los diferentes partidos, los triunfos están condicionados a la aceptación o no aceptación de ciertos éxitos en la negociación que emprenden los grupos para sacar adelante las reformas que hacen falta al país. Qué triste que las reformas del país se detengan porque hay elecciones entre los partidos. Qué triste que la política de alto nivel no esté separada de la política electorera que cae en la mayoría de los casos en excesos del dark marketing, golpeando, descalificando, calumniando, ensuciando la imagen de la política y de los políticos de una manera tan terrible. Qué cosa más triste que nuestro país parezca no abandonar esta etapa que muchos pensábamos había quedado superada, en donde la ciudadanización estaba abriéndonos expectativas mejores para el futuro. Pero en fin, el escenario ha quedado así. Finalmente pareciera que ahora la convocatoria del presidente tiene algunas dificultades porque los líderes de los partidos de oposición que han sido conscientes de la fuerza que lograron en esta elección ahora ponen condiciones que antes no manejaban y seguimos con el problema de siempre. Se preocupan por todo menos por el país, que es el que paga las consecuencias de que no haya acuerdos, de que no exista concordia y de que al final lo que se había anunciado que era impostergable, una vez más se va a postergar porque no hay el ánimo ni hay el espíritu de resolver los problemas. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos el miércoles de la semana próxima.